Vamos a estar leyendo el libro del profeta Jeremías. Dios bendiga a toda la audiencia, mayormente los hermanos en la fe, como dice el hermano Julián, los que aman la venida del Señor Jesucristo. Estamos viviendo los últimos tiempos, tiempos peligrosos, donde hermanos amados de la verdad, ustedes que aman la verdad del Señor, hijos de la verdad, que nacieron de la verdad y en la verdad y por la verdad y hacia la verdad se dirigen ustedes, tenemos que estar atentos a esta palabra este día. Y los amigos que pueden estar escuchando también, hay una alerta de parte del Señor. Hay que arrepentirse porque el tiempo se acabó. El que no se arrepiente, pues todos saben que el que no se arrepiente le toca infierno. Jesucristo dijo, predica el evangelio. El que crea será salvo y el que no crea será condenado. Así es que el mensaje para los amigos es que hay un momento todavía, hay tiempo de arrepentirse todavía mientras haya vida. Hay esperanza. La esperanza se llama Jesucristo. Estaremos leyendo Jeremías 48, versículo 10. Hoy tenemos un mensaje fuerte, un mensaje claro a la luz de toda la palabra de Dios. Esta pues es la voz de Dios, la voz de la verdad, la voz de Jesucristo, la voz de el Dios de los profetas, voz que es aborrecida por todo aquello que no es Dios. Esta palabra es amada solamente por los santos, por los que nacieron un día en la verdad, y aún por aquellos que aunque no se han añadido, serán añadidos a través de esta palabra, porque está escrito, el que es de Dios, la palabra de Dios oye, y el que no la oye es porque realmente no es de Dios. Las palabras del Maestro, las palabras del Señor Jesucristo, el evangelio que Él trajo fue un evangelio fuerte, palabras fuertes, palabras que sacudieron todo lugar donde Dios no estaba fue sacudido. Sin embargo, la religión del tiempo de Él no pudo digerir esas palabras. No pudieron aceptar a ese Mesías. Sin embargo, Él dijo, rameras y publicanos van delante de vosotros al reino de los cielos. Porque aunque la palabra del Maestro era dura, esa palabra era amada por los santos. Y era amada aún por aquellos que aunque no eran parte del redil, eran rameras, eran publicanos, simplemente eran ovejas extraviadas. Pero la voz de la verdad los encauzó. Y como dijo el Señor y enseñó a sus seguidores en Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Esa verdad pudo hacer libre a rameras, a publicanos y a cualquiera o a cuanta persona escuchó este mensaje, pudo tener libertad a través de ese mensaje de verdad. Porque la verdad, aunque es fuerte, pero la verdad trae libertad. La verdad, aunque golpea, pero la verdad expone el mensaje de vida eterna de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es mejor que nos digan la verdad, aunque esta nos duela, pero esta verdad nos cambia. Es mejor que nos digan la verdad, aunque esta verdad venga y nos hiera, pero esta verdad nos va a llevar un día al cielo. Mejor que nos digan la verdad y no que nos tengan terapiados y al final nos toca ir a nadar a las llamas del infierno. Recordemos las palabras del Señor en Mateo 7:21. No todo el que me diga Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos, sino aquel que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Seguidamente el verso 22. Y muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre no profetizábamos, no echamos fuera demonios en tu nombre y en tu nombre no hicimos muchos milagros. Verso 23. Yo declararé apartados de mí, hacedores de maldad, porque nunca os conocí. Aquí pues la palabra de Dios. Jeremías capítulo 48 versículo 10 dice así: la palabra de Dios se lee tal y como está escrita, dándole la gloria al eterno Dios. Su nombre es admirable. Dios es uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. A Él sea la gloria. 48:10 del profeta Jeremías dice así: maldito el que hiciera indolentemente la obra de Jehová, y maldito el que detuviere de la sangre su espada. Lo repito: maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová, y maldito el que detuviere de la sangre su espada. Hoy vamos a estar hablando acerca de un tema tremendo, y nuestro tema será palabra dura. Ese será nuestro tema, palabra dura. Pero queremos unir ese pasaje que hemos leído con las palabras que se encuentran acá en el libro de Juan el apóstol, en el capítulo 6. Libro de Juan, el capítulo 6, estaremos viendo el versículo 60. Juan 6:60 dice así: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo,
¿esto os ofende? Pues qué, si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho, que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aquí tenemos entonces esta palabra de Dios bajo el tema palabra dura. Hoy tendremos un tema que hablará y que protestará contra el evangelio dulce. Señores y señoras, la palabra de Dios en todo tiempo y en toda época ha sido una palabra dura. Fue la palabra dura la que arrastró a Satanás desde el cielo hasta el mismo infierno. Fue la palabra dura la que desgajó también la tercera parte de los ángeles de arriba hacia abajo. Fue la palabra dura la que echó afuera a Adán y a Eva del huerto. Fue la palabra dura la que fue pronunciada y así mismo como resultado cayó el juicio del diluvio allá en aquel tiempo. Fue la palabra dura la que como resultado trajo juicio a Sodoma y a Gomorra, y es la palabra dura la que siempre Dios ha pronunciado. La palabra de Dios siempre ha sido, siempre es y siempre será palabra dura. Lo que pasa es que los hombres han medio arreglado la palabra, los hombres la han medio acomodado. Por eso es que ese evangelio arreglado, ese evangelio acomodado, ese evangelio entretenedor, ese evangelio donde no hay confrontación contra el pecado, ese evangelio que no confronta nada ni a nadie ni al mismo creyente, ese evangelio no es de Dios. El evangelio de Dios es un evangelio que confronta. Es un evangelio que protesta, comienza confrontando al mismo predicador y continúa confrontando todo lo que rodea al hombre de Dios, todo lo que no es Dios. Palabra dura. El evangelio que viene de arriba es un evangelio duro. En el Antiguo Testamento se nos cuenta mucho de los seguidores de Dios. Se nos habla de los profetas como gente que traía un mensaje duro. Los profetas de Dios eran conocidos como portadores de un mensaje duro. El mensaje del hombre de Dios identificaba si el hombre era de Dios o no era de Dios. Para el caso tenemos el ejemplo del profeta Jeremías. Cuando Jeremías le dijo a aquel falso profeta Ananías, en Jeremías allá por el capítulo 28, el versículo 8, 7, 8 en adelante, cuando el profeta Jeremías le dijo a Ananías, mira, los profetas que fueron antes de mí y antes de ti, no profetizaron paz. Ellos profetizaron guerra, profetizaron pestilencia, profetizaron aflicción. Así es que los profetas que fueron antes de ti, antes de mí, no profetizaron eso. Porque el mensaje de los profetas era un mensaje fuerte, era un mensaje que estremecía, era un mensaje que sacudía. En otras palabras, era un mensaje de protesta, era un mensaje protestatario, era un mensaje contestatario, era un mensaje que traía palabras de juicio de parte de la boca de Dios ante la condición que el hombre estaba viviendo. Al igual que en los días de los profetas y al igual que en nuestros días, siempre habrá el reino de las tinieblas ordenado aquí en la tierra. Y este reino de la oscuridad que se divide en la religión, que se divide en el mundo inconverso y que está en todas las áreas de la vida, ya sea en la vida económica, en la vida social, en la vida política, en la vida de la religión, el reino de las tinieblas está regado y establecido y bien organizado. Y los hijos de Dios, el evangelio verdadero ha venido a los hijos de Dios, y los hijos de Dios tenemos un deber, y el deber que tenemos es el de ser portadores de esta palabra, la palabra de Dios. Y la palabra, cuando es de Dios, la palabra deberá ser dura. Cualquier predicador flojo, cualquier predicador que traiga un mensaje flojo, un mensaje barato, un mensaje acomodado,
un mensaje entretenedor, un mensaje de terapia, un mensaje que entretenga a la gente, un mensaje que no confronte el pecado, es un predicador que no es de Dios. Y no solamente no es de Dios, está bajo maldición. Y aquí quiero que usted abra bien su oído, porque aquí es Dios hablando. Aquí es Dios el que está maldiciendo un poco a gente. Alguien podrá decir, bueno, él no puede maldecir, bueno, pero aquí es Dios el que está maldiciendo un poco a gente rebelde cuando dice así, en Jeremías 48:10, maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová. ¿Qué estamos viendo aquí? Dios está diciendo que la maldición sigue a cualquier predicador, a cualquier persona, sea hombre o sea mujer, sea líder en cualquier nivel de la iglesia. Aquí dice, maldito el que haga indolentemente la obra de Jehová. Dios aborrece la flojedad. Dios aborrece la flojedad. Dios aborrece ese evangelio dulce que mucha gente está presentando, que solo saben decir, Dios te ama, Cristo te quiere, Cristo te acá, Cristo te allá. Óigame, Señor, la Biblia presenta un evangelio radical, y cuando alguien dice Cristo te ama y lo deja allí, esa gente está presentando un evangelio flojo, un evangelio barato. Porque aunque es verdad que Cristo ama al pecador, eso no es todo. Ese Cristo que ama al pecador porque lo ama, es que confronta el pecado y le dice al hombre que se aparte de su pecado. El evangelio de Jesucristo es un evangelio que confronta al pecador, esté dentro de la iglesia o esté afuera de la iglesia. El mensaje es confrontativo. Para el pecador es arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. El mensaje es confrontativo, el mensaje es contestatario, el mensaje viene con palabras de juicio por si la persona no quiere nada con el evangelio de la verdad. Siempre el evangelio ha sido un evangelio de palabra dura. En todo el Antiguo Testamento los profetas fueron hombres que tuvieron que pagar, algunos con cárcel, otros con desprecio, desecho y hasta con su propia vida. ¿Y todo por qué? Porque tenían el evangelio de Jesucristo, portaban al Espíritu del Señor Jesucristo. En Mateo 5:12, desde el verso 10, Cristo dijo, gozaos cuando por causa de la justicia, cuando por causa de mí os persigan, cuando por causa de mí os hagan esto. ¿Y qué más dijo el Señor? Vuestro galardón es grande en el cielo, gozaos. Y añadió, porque así hacían con los profetas que fueron antes que vosotros. O sea, ¿qué significa esa frase así? Significa que a los profetas del Antiguo Testamento, los hombres de Dios, fueron perseguidos y fueron odiados, fueron matados. ¿Por qué? Porque portaban en su ser las palabras del divino Salvador. El Señor Jesucristo estaba en ellos, el Señor Jesucristo estaba en sus bocas. Por eso Santiago 5:10 dice, tened por ejemplo a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Y primera de Pedro 1, verso 10 y 11 dice que el Espíritu de Cristo estaba en ellos. Ellos eran indagadores, indagaban en qué tiempo, en qué momento el Mesías habría de venir. Señores y señoras, hermanos que aman la verdad, y ustedes hermanos falsos que están escuchando, y ustedes amigos inconversos que escuchan la voz de Dios, entended algo. La palabra de Dios es una palabra dura. La palabra de Dios es una palabra que debe estremecernos. La palabra de Dios es palabra que debe confrontarnos. La palabra de Dios es palabra que tiene que traer palabras de juicio para herirnos si nosotros nos oponemos. ¿Sabe cómo dice la Biblia en 1 Samuel 2:6? Jehová mata y Jehová da vida. Señores y señoras, aquí solo hay dos cosas: vida o muerte, amigo o enemigo. O eres amigo de Dios o eres enemigo de Dios. O tenés la vida de Él o tendrás la muerte de Él. Pero la palabra de Dios es dura en todas sus áreas. En todo tiempo el mensaje de Dios ha sido un mensaje fuerte. Y esto lo vemos en todos los profetas. Pero podemos analizar la vida del profeta Jeremías. En el capítulo 1, verso 5 en adelante, Dios le dice, antes que naciese yo te santifiqué y te di por profeta a las naciones. En Jeremías 1:10 le dice, óyeme, yo te he puesto para edificar, pero también te he puesto para destruir,
¿Por qué? Porque la palabra de Dios posee esas dos funciones. Ella va a edificar a aquella persona que se humilla ante esta palabra, y ella va a destruir a aquella persona que se opone a la palabra. Jesús lo dijo: el que no es conmigo es contra mí. También le dijo Dios al profeta Jeremías, en el capítulo 2, verso 13, le dice: dos males ha hecho mi pueblo. Me han dejado a mí manantial de agua viva, y han cavado cisterna rota que no retiene agua. Y más adelante le dice el Señor en el capítulo 5 y en el capítulo 6 le dice: yo he puesto mi palabra en tu boca por fuego, y a este pueblo lo he puesto por leña y lo va a consumir. ¿Está mirando usted que el pueblo, aunque sea creyente, cuando el pueblo está torcido, Dios lo considera como leña que tiene que agarrar fuego con la palabra? La palabra de Dios debe ser palabra dura, debe ser palabra protestataria, palabra que proteste, que confronte todo aquello que no es Dios, y nadie debe de tener eso. Quien evite que la palabra de Dios llegue a hacer lo que va a hacer es una persona que está bajo maldición, como hemos leído aquí. En Jeremías 48:10 dice: maldito el que hiciera indolentemente la obra de Jehová. Y la parte B del versículo dice: y maldito el que detenga la sangre de su espada. ¿Está mirando usted? La espada de Dios nació para matar. ¿Lo está viendo? La palabra de Dios nació para matar y para herir. Maldito el que detenga la sangre de su espada. Hay mucha gente que no predica el evangelio como es por temor, porque ellos no quieren herir, ellos no quieren que la gente muera. Óigame, esto es cuestión de vida o es cuestión de muerte. La gente debe venir a la vida, pero es a través de la palabra dura de Dios. Y solamente la palabra dura es la que puede matar, porque en el ámbito, en el lenguaje de Dios, para vivir hay que morir, y para morir el mensaje tiene que ser un mensaje duro, el mensaje como es. No estoy hablando de que el hombre le ponga dureza, sino que el mensaje como él es, como dice Jeremías 23, 28, 29, dice el Señor: el profeta quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. Y luego dice el Señor: ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? Y luego sigue diciendo en el verso 30, 31, 32: yo estoy contra los profetas, dice el Señor, que endulzan sus lenguas. Y dicen: Jehová ha dicho. ¿Sabe qué es endulzar la lengua? Es hablar bonito. ¿Cuánto ministro no tenemos hoy en la mayor parte de las iglesias? Hablando bonito, hablándole bonito a la gente, entreteniendo a la gente. Miran el pecado y no dicen nada. ¿Por qué? Porque son asalariados, dice el Señor. En Juan 10 dice claramente: el buen pastor da su vida por las ovejas, mas el asalariado, y que no es el pastor, ve venir al lobo y entonces no hace nada, huye porque es asalariado. ¿Qué quiere decir eso? El asalariado, el que no es el pastor. Quizás es el pastor porque el instituto lo llama pastor, quizás es el pastor porque la iglesia lo llama pastor, quizás es el pastor porque él se llama pastor, pero desde el punto de vista de Dios, Dios dice: no es pastor, ve venir el lobo y entonces huye porque es un asalariado. Dios está llamando a su pueblo a ubicarse en este evangelio de verdad. Está llamando a su pueblo a ubicarse en este evangelio que es un evangelio que protesta, es un evangelio que confronta, es un evangelio que sacude, que estremece y que va a desaparecer todo lo que no es Dios. Óigame, la espada de Dios es para matar. Y el único que no muere es el que la tiene en su mano. Lo repito, la espada de Dios es para matar y va a matar a todo lo que la rodea. El único que no morirá es el que la posee. Así que entienda, el único que puede sobrevivir a esta verdad es el que está con Dios. Porque la palabra de Dios, aunque es dura, ella no nos destruye. ¿Sabe por qué no nos destruye? Porque fuego no quema a fuego. Y los hijos de Dios están hechos de fuego también. Y la palabra, aunque es dura, no les perjudica. Aunque es dura, al hijo de Dios no lo destruye, lo construye. Porque esta es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que en su palabra siga siendo protestante, siga siendo confrontativa, que venga y que destruya todo aquello que no es de Él. La palabra de Dios es una palabra dura, amigo y hermano verdadero y hermano falso que está escuchando.
entienda que esta es la Biblia que estoy leyendo yo. Y aquí dice, maldito el que haga indolentemente la obra de Jehová. Así es que todos los que predican con el fin de no herir son malditos, dice Jehová. Todos los que predican con el fin de entretener, dice Jehová, que son malditos. Todos aquellos son malditos dos veces, porque aquí dice, maldito el que haga indolentemente la obra de Jehová, y maldito el que detenga la sangre de su espada. Lo que significa que hay una doble maldición, lo contrario a la bienaventuranza. Recuerda, cuando Jesús dijo, bienaventurado el que oye mi palabra y el que la guarda. Aquí entonces vemos lo contrario a la bienaventuranza, lo contrario a la bendición del Dios Trino, la vemos aquí expresada en una doble maldición, cuando dice, maldito el que haga indolentemente la obra de Jehová, y maldito el que detenga la sangre de su espada. En otras palabras, la espada de Jehová debe matar, debe destruir todo lo que no es Dios, y quien detenga eso, Dios lo considera como un maldito, o como una maldita si es predicadora, porque la verdad de Dios debe dejarse que vaya. La verdad debe entrar en la iglesia, la verdad debe entrar en la persona, la verdad debe entrar en tu vida y en mi vida, porque la palabra de Dios está para destruir lo que no es de Él. Aquí pues, la palabra de Dios, bajo el tema palabra dura. ¿Ha oído usted hablar de otro evangelio? Sí, lo sé. Hemos escuchado que nos han querido dar gato por liebre. Nos han hablado de que hay que tener sabiduría, y han mezclado una cosa con otra, que hay que tener prudencia. Señores, pero cuando Jesucristo vino acá, hemos hablado del curso, de la secuencia que los profetas han venido teniendo. Murieron por la verdad. Los profetas no tiraban por su boca confites. Era un mensaje fuerte, era un mensaje que estremecía. El profeta Miqueas dijo, estoy lleno del Espíritu de Jehová y de juicio para declarar el pecado a la casa de Israel. Todos los profetas, y tenemos un último profeta del antiguo, del ayer, se llama Juan el Bautista. Todos los profetas de antes fueron profetas que trajeron un mensaje de confrontación, pero el mensaje más confrontativo de todos los profetas lo trajo Juan el Bautista. Y fue Juan el Bautista el que resumió aquel mensaje confrontativo de todos los profetas y pudo dirigirse hacia la generación de su tiempo. Y fue Juan el Bautista el que claramente llamó en la cara a los religiosos y les dijo, generación de víboras. Eso era como decirles, hijos de la serpiente. Fue Juan el Bautista el que trajo ese mensaje tan fuerte. Los religiosos, muchos religiosos que hay en este tiempo, en este mundo, al escuchar las palabras de ese profeta, quizás este relajo de teólogos que tenemos en el tiempo de hoy hubieran dicho, bueno, qué falta de sabiduría del profeta Juan, qué falta de sabiduría del profeta Juan. Señores, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué la gente no se puede acoplar con esta verdad? Fácil y sencillo, porque el que no se acopla con esta verdad es un hijo de Satanás, el diablo. Jesucristo no anduvo con medias tintas. Jesucristo dijo en Juan 8:47, el que es de Dios, la voz de Dios oye. Y le dijo a los fariseos, ustedes no la oyen porque no son de Dios. Entonces, el mensaje de Juan el Bautista fue un mensaje confrontativo, un mensaje que no se parece con el mensaje de la mayor parte de los predicadores de hoy. E incluso la misma vida del profeta Juan es muy diferente a la vida que la mayor parte de predicadores y de líderes tienen hoy. Era un hombre apartado, que no le gustaba andar ahí mezclado mucho con la política o con la misma religión. Vemos que era un hombre de desierto. Hoy no. Hoy la religión, los religiosos están mezclados con la política, están mezclados con los grandes, están mezclados con todo el paganismo de este mundo. ¿Por qué? Porque son de este mundo, o rebeldes. Y Jesús dice claramente, mi reino no es de este mundo. Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Claramente vemos aquí la voz de Dios. El profeta era un hombre apartado, era un hombre diferente hasta en su forma de vestir. Dice que tenía un cuero de cinto encima. Era un hombre diferente hasta en lo que comía. Claramente Jesucristo dijo, los que usan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Por qué?
Porque el problema no está en vestirse bien, sino en que la gente le ha dado tanta prioridad aún a eso, como señal de un hombre de Dios, que Dios a veces tiene que extraviar a los suyos por otro rumbo y vestirlos con el cuero de cinto para que la gente no los encuentre. Este hombre venía con un mensaje fuerte. Este hombre venía con un mensaje estremecedor. Y Jesucristo, llegó el momento cuando Jesucristo tuvo que opinar acerca de Juan el Bautista. Tuvo que describir quién era Juan el Bautista. Y Juan el Bautista no aceptó ni títulos. Él era el profeta que había de venir. Y claramente le dicen: ¿eres tú el profeta? Él les dijo claramente: solamente soy la voz de uno que clama en el desierto. Qué diferente ese varón a la mayor parte de predicadores de hoy, que buscan fama, que buscan dinero y buscan elocuencia. Sin embargo, llega el momento cuando el Señor Jesucristo le toca opinar acerca de Juan el Bautista. Y Jesús les dice: ¿qué salisteis a ver? ¿Salisteis a ver a un profeta? Jesús les dice: os digo que sí. Él es un profeta, dijo el Señor. Y añadió: y más que profeta. Y añadió más: entre los que nacen de mujer no ha nacido otro mayor que él. Óigame, óigame, óigame. ¿Cómo es posible que Jesucristo esté diciendo que no hay otro como él? Si es un bocón que acaba de decirle a la gente: hijos de la serpiente. Es un bocón que dijo: generación de víboras. ¿Cómo es posible que el Señor venga y diga: entre los que nacen de mujer no hay otro como él? ¿Por qué? Porque en primer lugar el mensaje de Juan era más confrontativo que los profetas antiguos. ¿Por qué? Porque el profeta Juan traía un mensaje, aparte de ser un mensaje de confrontación, traía un mensaje de advertencia, un mensaje acerca de la venida del Mesías. Él dijo: el que viene detrás de mí, mayor que mí es, y él los bautizará con fuego y en el Espíritu Santo de Dios. Y claramente también profetizó de que el mensaje que traía no era un mensaje flojo y aguado, porque añadió: su aventador está en su mano y limpiará su era, recogerá su trigo en el granero y a la paja le va a meter fuego en el fuego que nunca se apaga. Señores, Juan el Bautista era portador de una palabra dura. Su palabra que Dios le había dado era una palabra dura, palabra que no detuvo, porque si la hubiera detenido se hubiera convertido en un maldito más que hubiera sobre esta tierra. Él no detuvo la palabra de Dios, porque el espíritu que traía era el Espíritu Santo de Dios metido en sus venas. Porque hay gente que habla y dice: bueno, alguien que tenga espíritu de Dios no puede hablar así. ¿Por qué los profetas hablaron así? ¿Por qué Juan el Bautista habló así? Sencillo: porque tenían el Santo Espíritu de Dios. La Biblia dice: estoy lleno del Espíritu y de juicio, para declarar el pecado de la casa de Israel. Y aún más, llega el momento cuando Juan el Bautista confronta el evangelio que tenía este muchacho, ese Espíritu Santo que Dios metió en él. Este hombre traía un mensaje duro de confrontación. Confrontó la religión. Les dijo: generación de víboras. No solo confrontó la religión, confrontó también el mundo inconverso. Les dijo realmente qué tenían que hacer. Y confrontó también la realidad aún de aquel pagano rey político llamado Herodes. Cuando le dijo: mira, no es justo, no te es lícito que tengas la mujer de tu hermano. Y a saber qué otras cosas más les dijo, que no quedan registradas en la Biblia, pero los evangelios cuentan de que otras más exhortaciones también le hizo Juan el Bautista a este rey maldito llamado Rey Herodes. Vemos claramente que este hombre cae a la cárcel. Vemos claramente que finalmente la cabeza de Juan el Bautista termina en un plato. ¿Por qué? Porque su palabra era dura. La cabeza de él terminó en un plato claramente. ¿Y qué vemos? Vemos a un profeta muriendo por metido. Porque eso es lo que hubieran dicho en nuestro tiempo. Es falta de prudencia ir y decirle al presidente Pepe Lobo que lo que está haciendo, poniéndose en armonía con la religión, poniéndose en armonía
con lo que es ilegal ante la palabra de Dios, porque así diría la mayor parte de teólogos tontos que tenemos hoy. Dirían que es falta de ética, dirían que es falta de sabiduría, pero son locos e ignorantes, dice el Señor, porque no han conocido el camino de la rectitud y el camino de la verdad. Jesús lo dijo de esta forma: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios. Sí, Padre, porque así te agradó y se las revelaste a los niños. Palabra dura es nuestro tema, y estamos diciendo claramente que el mensaje de Dios, la voz de Dios, no es una voz floja. Señores y señoras, entended los dichos del Señor. La palabra de Dios es una palabra fuerte. Cuando es pronunciada, el infierno es estremecido. Cuando es pronunciada, la tierra tiembla. La palabra de Dios es palabra dura, y tú y yo no podemos detener que esta palabra corra. La palabra de Dios debe correr y debe penetrar a todo lado, y debe ser confrontativa, debe ser protestataria, debe ser contestataria. Sí, la palabra de Dios es contestataria. Esto recuerda aquel tiempo cuando nuestro Señor Jesucristo fue advertido por los fariseos en Lucas 13, 31 al 34. Los fariseos le dijeron: oye, dice el rey Herodes que te vayas de acá porque te va a matar. Vemos ahora que el Señor Jesús contestó, habló de una manera protestataria y contestataria, y dijo: díganle a esa zorra que yo echo fuera demonios hoy, mañana, y que al tercer día finalizo mi obra. O sea que no lo pudieron detener, no lo pudieron correr de ese lugar. ¿Por qué? Porque la palabra que tenía el Mesías no era palabra de hombres, era palabra de Dios, y la Biblia lo pone claro. Hay un relajo de teólogos estudiados que están más ciegos que el mismo demonio. ¿Por qué? Porque aquí dice: dura es tu palabra, y están más cerrados que el mismo diablo. Porque aquí es la Biblia la que estoy leyendo, y aquí dice: dura es tu palabra. Y Jesús les dijo: esto os ofende, y añadió: si se quieren largar, también lárguense ustedes. Porque Jesús conoció que su palabra era palabra dura, y que su palabra es eterna, y se conoce por ser la espada de la boca de Jehová, la espada afilada y la espada pulida. Señores, y esta matará a todos los enemigos de él, y solamente la vida la tendrán los que están con esta palabra, porque es cuestión de vida y es cuestión de muerte. Mira la secuencia de la palabra de Dios. Comienza siendo protestataria con los profetas del ayer, continúa siendo más fuerte en los días de Juan el Bautista, luego continúa nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesucristo comienza su evangelio, cuando comienza a predicar, Él no comenzó con una palabra de halago. Su primer mensaje fue: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa era una protesta contra el pecado, señores. Era un mensaje de protesta contra el pecado. Él dijo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Continuó diciendo en Lucas 14, 15 en adelante. Continuó diciendo nuestro Señor en Lucas 14, 25 hasta el 33. Dice que las multitudes le seguían. Luego dice que volviéndose Él les dijo: si alguno de ustedes no aborrece a su padre y a su madre, si alguno de ustedes no aborrece a su mujer, sus hijos, su hermano, su hermana, y si aún no aborrece su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Qué le parece? Ese era un mensaje de protesta contra aquellos que le estaban siguiendo. Era un mensaje que estaba protestando contra el yo de cada persona que le estaba siguiendo. Cada persona que le seguía debía entender que tenía que renunciar a todo el maldito pecado, aún a su propia vida, porque de otra forma no podía ser discípulo del Señor. El mensaje continuó más fuerte, y fue en Lucas 13, 1 al 5 en adelante. Lucas 13, 1 al 5, donde dice:
Si ustedes no se arrepienten, a todos ustedes se los va a llevar el diablo. Si no se arrepienten, se van a ir al infierno, van a ser condenados. Solo que Él lo dijo de esta forma: si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Oh, cuánto anhelamos las palabras de nuestro Mesías, que continúen, que se continúe predicando en esta tierra esta palabra de verdad. Porque aunque otros se han doblegado ante la religión, aunque otros el dinero les ha tapado la trompa, aunque otros han callado por amistad, han callado por dinero, han callado por sentimentalismo familiar, han callado por amistad, han callado por la política, Dios no seguirá callando. Dios hablará su verdad, continuará hablando su verdad, continuará con la palabra dura. Y es a través de la palabra dura que un día el pueblo de Dios va a zarpar de esta tierra hacia la patria celestial. Ahí pues, la final trompeta de Dios, el final mensaje. Aquí pues la palabra dura de Dios tiene que ser como fue, tendrá que ser como será, siempre una palabra de confrontación. Nuestro Señor confrontó a toda la raza humana de sus días. Él confrontó a los inconversos y les dijo: arrepiéntanse, porque si no, perecerán. Los confrontó. Él no vino con palabras halagüeñas, mire. Él no les anduvo diciendo: siembre por su familia, siembre para que se salve, siembre para que Dios salve su familia, siembre para que usted salga a prosperidad. Malditos predicadores infiltrados, secuaces de Satanás, nacidos para morir, nacidos para ser traspasados por la espada de Jehová, porque están teniendo otro evangelio. Aquí vemos las palabras clásicas y verdaderas del Salvador. El Salvador dijo claramente: arrepiéntanse. El mensaje de Dios para los perdidos es que se arrepientan. ¿De qué sirve que la gente de esto y de aquello, si no se arrepienten, aunque den 1 millón, el fuego los va a pastorear un día en el infierno? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es verdad. La palabra de Jesús es una palabra de protesta, es una palabra de confrontación, es una palabra que protestó contra los inconversos, e incluso es una palabra que protestó aún a aquellos fieles que amaban la verdad. Él confrontó a sus mismos 12 y en varias ocasiones les habló su palabra dura. Les dijo en una ocasión: ¿hasta cuándo se he de soportar generación incrédula y perversa? Les dijo muchas cosas fuertes a ellos. Él les habló su palabra dura. En ningún momento les dejó de hablar con dureza, porque esa dureza era la que iba a traer libertad a su pueblo. Era esa palabra dura la que iba a traer esa libertad. Oh, de tanto hablarles y hablarles, llegó el momento definitivo donde sus discípulos tenían que elegir entre esa palabra dura o en una palabra floja y hueca de otro lado. Pero llega el momento cuando la gente comienza a abandonarlo. ¿Por qué? Porque este Mesías no hablaba palabras halagüeñas. Escuchad, ministros que tenéis oídos, oíd la voz de Dios. Todos cuantos pueden oír esta palabra, escuchad. Jesucristo no anduvo halagando a nadie. Jesucristo no anduvo entreteniendo a nadie. Su mensaje no era un mensaje adulador, no era un mensaje de mentira. Era un mensaje que estremecía todo el ser por dentro y por fuera, quien podía escuchar esta palabra. Jesús claramente les dijo: llega el momento cuando tiene que confrontarlos más directamente. Llega el momento cuando los días han pasado y han escuchado palabras de dureza. Y aquí ahora el mensaje del Señor llega al colmo hacia sus discípulos y les dice: ¿queréis iros acaso también vosotros? ¿Queréis iros? Jesús sabía que ellos tenían que elegir. Sin embargo, el Santo Espíritu de Dios estaba en ellos. Y dijo uno de ellos: ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Es decir, era como decir: Señor, aunque tu palabra es fuerte, aunque tu palabra nos ha confrontado,
Aunque tu palabra nos ha separado quizás de una buena economía, aunque tu palabra quizás nos ha separado aún de la amistad y de la familia, aunque tu palabra nos ha estremecido, hemos entendido que no hay otra manera de obtener la vida. Hemos entendido que aunque esta palabra nos ha sacudido, esta palabra trae vida eterna para nosotros. Y claramente le dijeron: ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? ¡Qué lindo! Jesucristo no cambió la palabra como muchos predicadores farsantes y mentirosos que han cambiado la palabra por el dinero, han cambiado la palabra por el placer, han cambiado la palabra por la fama. Malditos predicadores, caro lo pagarán un día, dice el Santo de Israel, porque la palabra de Dios vale más que tu vida, la palabra de Dios vale más que mi vida, la palabra de Dios vale más que tu madre, la palabra de Dios vale más que todo lo que hay en esta tierra. Tanto así que dice el Espíritu: deseables son más que el oro, dice la palabra de Dios. Entonces claramente Él no cambió la palabra. Quizás el Señor Jesús no se sintió entre la espada y la pared como muchos flojos, porque hay gente que cuando les presentan una oferta de fama o de dinero o una falda por ahí, entonces dicen ellos: estoy entre la espada y la pared, aquí no hay lo que hacer, si seguir en la verdad o si mejor vender la verdad por esta cantidad de dinero. Jesús nunca se sintió entre la espada y la pared, porque Él era un hombre definido. Él pudo haber dicho: bueno, ya me complicó todo, aquí tengo que elegir entre cambiar mi mensaje o que ellos se queden conmigo, la compañía de ellos, o cambiar el mensaje. Pero Él era una persona definida. Les dijo claramente: si quieren largar, lárguense. ¿Queréis iros también vosotros? Y ellos respondieron: ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Escuchen por favor la palabra de Dios. Jesús confrontó a los inconversos, confrontó a su mismo discípulo. A ellos les dijo, les habló fuerte: dejad los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. No les toleraba un error. Los oía discutir y les decía: bueno, los reyes de las naciones se enseñorean, pero entre ustedes no será así. Estaba siempre allí para corregir, siempre allí para ubicar, siempre allí para traer ese mensaje de corrección, siempre allí para mantenernos alineados en la palabra. Él confrontó, protestó contra los inconversos, protestó contra los suyos, y no digamos contra la religión. Óigame, si protestó contra los suyos, ¿cómo no va a protestar contra la religión? Si usted abriera su Biblia en Mateo 23, en todo el capítulo verá usted una secuencia, cómo Dios sacudió a esa gente, y cómo llega el momento cuando se enfrenta a un maestro de Israel llamado Nicodemo. Y Nicodemo escuchó las palabras penetrantes del Salvador, las palabras fuertes que sacuden al más grande y lo arrojan a la parte más baja. Y el Señor le dijo claramente: oye, si no nace de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Esas eran palabras duras, eran palabras fuertes. Era como decirle: no importa que sea maestro, no importa el grado, el nivel que tengas ahí entre los fariseos, yo quiero decirte hoy de que si no naces de nuevo, ni siquiera ver el reino podrás. Ni siquiera ver el reino podrás tú, conti más para que entres en el reino. Una cosa es entrar y otra cosa es mirarlo. Pero para entrar hay que mirarlo primero. Hay que mirarlo, hay que luego acercarse y finalmente entrar. Pero Jesús dice: el que no nace de nuevo, ni siquiera mirarlo puede. Era un mensaje de confrontación, era un mensaje fuerte, un mensaje que sacudió a los fariseos, a los escribas y a los saduceos. No había habido nadie que hubiera tenido el valor de confrontar a estos malditos fariseos, sino Jesucristo. Y antes de él, Juan el Bautista, que los confrontó y les dijo: generación de víboras. Jesucristo, cuando vino, no vino a contradecir el mensaje de Juan el Bautista, al contrario, vino a interpretarlo,
Juan el Bautista dijo: generación de víboras, que equivale a ser hijos del diablo. Y entonces Jesucristo le dijo a los fariseos en Juan 8:44: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Eso fue lo mismo que Juan el Bautista dijo, solo que Jesús lo dijo más fuerte, porque Jesús fue más directo, fue más claro y cara a cara. Él se los dijo en público los destapó, los confrontó públicamente. Por eso es que no pensamos dos veces para nosotros desenmascarar por la radio a todo falso profeta. Por eso hemos dejado claro que Misael Argeñal es un falso profeta, es un parecido, es un infiltrado, se parece, pero es falso. Dice ser hijo de Dios, pero es un hijo del diablo. ¿Por qué? Porque su mensaje no encaja con la palabra de Dios, porque los torció el dinero, se les metió el diablo adentro, la mundanalidad y todo. No podemos callar porque el mensaje es protestatario. No pensamos dos veces en divulgar a Evelio Reyes, otro falso profeta, a El Toro Colorado, y aquí en La Ceiba también, a Marco Tulio Linares, a Isabel Moya, a Francisco Aranda, a Milton Valle, a el pastor Chueco, al pastor Andino, a Omar Rodríguez y a muchos más de los grandototes que hay acá. Tenemos un puño de gente cantiana y hay otros que no los mencionamos porque son ratas, son bichos, son culebras pequeñitas que hay acá en La Ceiba, porque tenemos varios pastores y pastoras chuecas, como la pastora Zulma de Bonitío, o como el pastor Maximiliano de acá de estos sectores. Son ratas pequeñas que no perdemos el tiempo con ellos, porque Dios nos ha llamado a divulgar, a difamar, a protestar contra todos estos hijos de Satanás que le han querido dar otro curso al verdadero evangelio. Pero Dios, el Dios de los profetas, con el Espíritu Santo, nos ha dado la autoridad para que usted, hermano verdadero, y para que usted, hermano falso, entienda y salga del engaño, y para que usted, amigo querido que está escuchando, entienda que Dios lo llama a que se arrepienta y a que pertenezca a una iglesia que tenga un evangelio de verdad. Entienda que Dios no le llama a usted a ninguna religión falsa de esta tierra. Él le llama a que usted siga a Jesucristo, a que usted se santifique para Jesucristo y se mantenga preparado, esperando a Jesucristo, el mensaje de Jesucristo. La gente solo sabe decir: ah, Jesucristo era muy sabio. Claro que Él era sabio, es sabio y será sabio siempre. Solo que la sabiduría de Dios es muy diferente a la sabiduría de los hombres. En el lenguaje de la sabiduría de Dios, Jesús le mandó a decir zorra a Herodes. En el lenguaje de la sabiduría de los hombres, usted no puede decirle zorra a nadie. Está mirando el contraste de las dos sabidurías. Existe la sabiduría de Dios y existe la sabiduría terrenal. Jesucristo, claramente vemos que la gente ignora a este verdadero Jesucristo. La gente está ignorando al Cristo del látigo, al Cristo que a patada vuelca las mesas. Óigame, en Juan 2:13 en adelante, hasta por el versículo 20, se lee la historia clara cuando el Señor Jesucristo entró al templo y Él comenzó a decirle a esta gente religiosa: ustedes han convertido la casa de mi padre en cueva de ladrones y en casa de mercado. Volcó las mesas, hizo un látigo. ¿Qué le parece? Este Jesucristo es el que hoy, si literalmente estuviera acá, se metería a una de estas cuevas de ladrones que tienen hoy. Imagínate tú, ¿qué pensarías tú si nos dicen que hay un hombre que se denomina llamar Jesús y entra a un templo de estos grandes y vuelca las mesas a patadas, entra con un látigo, se para enfrente y dice: han convertido la casa de mi padre en cueva de ladrones y en casa de mercado? ¿Qué dirías tú? ¿Aceptarías a ese hombre como el hombre de Dios? ¿O dirías: es un falso? ¿Dirías: es un endemoniado? Yo creo que al igual que al ayer, lo iban a rechazar y lo iban a entregar a la muerte, porque la palabra dura es una palabra rechazada. Y ya estaba predicho que Él era el despreciado y el desechado
entre los hombres. Aquí pues nuestro mensaje dado por el Señor, palabra dura. Esta pues es la voz de Dios. Entienda claramente que la palabra de Dios es dura y que Jesús dijo: no piensen que he venido a traer paz, he venido a traer espada, porque la espada deberá siempre relumbrar, deberá siempre lanzarse contra todo lo que no es Dios. El que logra comerse esta palabra dura, entonces puede obtener la vida. Por eso dijo Juan el apóstol que en su vientre era amarga, porque esta palabra es dura, pero a pesar de eso es una palabra que nos da vida. Aquí pues tiempo nos faltaría, pero hemos llegado al tiempo ya. Así es que Dios bendiga a los que Él debe bendecir, y que Dios maldiga también a los que tiene que maldecir. Y escúcheme bien y no me malinterprete, no soy yo maldiciendo, es Dios. Serán quitados de su presencia todos aquellos tesoros